Bueno, y vamos entonces a continuar con la última charla de la noche, esta vez pues con la charla titulada Métodos alternativos para el manejo sustentable de nematodos gastrointestinales en cabras, por el doctor Juan Felipe de Jesús Torres Acosta. El doctor Felipe es docente e investigador también de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán en México. También es miembro del board de la IGA o la International Goat Association. Entonces, Doc, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por también gestionar pues la participación de la doctora Gabriela, del doctor Pedro y pues por compartirnos toda esta información tan importante en el manejo integrado de estos nematodos gastrointestinales. Bienvenido y pues la sala es toda suya. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a todos por estar hasta este momento en esta plática. Espero yo que pueda retener su atención y su interés por esta temática, porque ahora vamos precisamente a hablar de todos aquellos métodos que podemos usar cuando tal vez ya no funcionen los antiparasitarios, ¿no? Entonces, mi tema pues, es construir el control sustentable de nematodos gastrointestinales y esto puede aplicar tanto para cabras como para ovejas. Primeramente voy a empezar con el tema de la lucha contra los nemátodos y un poquito, bueno, no voy a hablar prácticamente nada, pero llegar al tema de resistencia. El segundo tema es darles las bases sobre las cuales debemos ser capaces de construir ese control sustentable de nemátodos mediante métodos alternativos. Y finalmente vamos a ver cómo vamos a poder usarlos y también algunos de los obstáculos que nos van a limitar el uso de estos métodos alternativos. Ya nos había hablado el doctor Pedro que pues, los nemátodos son habitantes normales de los ovinos, caprinos, bovinos. Ya nos dijeron que hasta los dinosaurios podrían haber tenido nemátodos. Entonces, cada vez que veo yo, por ejemplo, uno de estos obras de arte de hace 5,000 años o hace 500 años o 100 años o fotos de cualquier parte del mundo, a nosotros que nos gustan los ovinos y caprinos, generalmente estamos en búsqueda de esas imágenes y todo, y tenemos que pensar que todos esos animalitos que pudieron haber vivido en el planeta Tierra tuvieron la existencia dentro de sus organismos de nematodos gastrointestinales y también recordar, como dijo el doctor Pedro, que los ovinos y caprinos con infecciones moderadas pueden vivir sanos, reproducirse, producir leche y carne. O sea, no tienen que estar libres de parásitos. Hemos comentado también con la foto que mencionaba el doctor Pedro también hace un rato, que cuando los animales salen a pastorear, porque aquí es muy importante aclarar que hay otros parásitos que no estamos tocando en este tema, por ejemplo, las coccidias, que sí afectan a los cabritos bebés, que no están en el tema porque no son parásitos de pastoreo. Estamos hablando ahorita de aquellos parásitos del pastoreo que se obtienen cuando salen a pastorear los animales. En algunos corrales de algunas partes del mundo, tal vez dentro del corral también se están infectando porque está saliendo pasto o hierba que comen los animales. Bueno, en esos también se están infectando dentro del corral. Pero es por comer la vegetación, como nos mostró el doctor Pedro. Porque cuando salen a comer los animales, van a ir a buscar comida. Ustedes los llevan a pastorear para que coman, ¿verdad? Esa es la función principal. Pero dentro de lo que están comiendo también van a estar comiendo sustancias que pueden ser repelentes de los borregos y las cabras, pero también pueden ser desparasitantes para los ovinos y caprinos. Y también están comiendo, como ya les mostró el doctor Pedro, cuando están dejando el excremento de los animales, en época de lluvias, sobre todo en época de lluvias, también va a haber larvas que pueden infectar a los animales. O sea que en el mismo bocado que una cabra hace para comer esa proteína, esa energía del pasto, de la leucaena, de cualquier árbol que esté ahí, también se está comiendo compuestos secundarios y también se está comiendo posiblemente algunos parásitos, sobre todo si están comiendo hierba de muy baja altura, ¿ok? Excepto en época de secas que no va a haber parásitos prácticamente en la pradera. Entonces, como se mencionó, pues han estado conviviendo y han sido el producto de la evolución de los caprinos, han sido el producto de la evolución con los nemátodos. Pues esto significa que los caprinos tienen un sistema inmune ya con especialización para defenderse contra los parásitos,
que han desarrollado adaptaciones anatómicas, fisiológicas, incluso conductuales. O sea, el trabajo que ha hecho el doctor Pedro en Yucatán nos ha mostrado que los animales saben que comer temprano es peligroso, comer pasto, es más seguro comer vegetación alta a tempranas horas del día, posiblemente porque de alguna manera se han evolucionado a saber que los parásitos están allá abajo, donde está el pasto y donde está la humedad. También saben qué comer, por ejemplo, pues ya cuando ya pasó el día, ya pueden comer pasto, ya están más facilitados para comer. Eso es, obviamente estamos hablando cuando tienen la opción, ¿verdad? Que si no tienen opción, pues van a comer lo que hay y simplemente. También hemos visto que nos han demostrado que saben cuánto deben de comer de esas plantas taniníferas. Hemos hecho pruebas donde estábamos casi apostaríamos que no iban a comer esa planta porque tenía muchos taninos y era mucha fibra y todo, y sin embargo se la comían y empezamos a desarrollar esa idea que nos estaban mostrando las cabras de que ellas tienen una capacidad de saber hasta cuánto deben de comer y pues obviamente para las funciones que ellas tengan. Cómo mezclan esas plantas también es algo que es muy interesante estudiar. Y pues, la pregunta es, entonces, ¿por qué se vuelve problema la infección por nematodos? Si ya dijimos que los han tenido, que tienen un sistema inmune muy capaz, que ya saben qué comer, bueno, entonces, ¿cómo fregados es que tienen problemas por nematodos gastrointestinales? ¿Verdad? Esa es una pregunta que creo que todos se estarán haciendo. Entonces, la respuesta es relativamente sencilla, pero compleja. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que estamos viviendo algo que no es natural en la actualidad. Los sistemas de producción no son como si los animales estuvieran libres en África, ¿verdad? En la sabana africana, o estuvieran libres en no sé dónde, en los Alpes, como estaban hace 100 años o hace 200 años, cuando empezaba, digamos, una producción industrial, etcétera. La población actual del mundo necesita comer mucho y además los productores pues quieren tener un ingreso. ¿Verdad? Un ingreso económico. ¿Eso qué quiere decir? Pues que con el terreno que tengan, no sé si es mucho o es poco, depende del productor, quieren tener animales suficientes para tener un ingreso. ¿Verdad? ¿Y eso qué significa? Pues que en muchas ocasiones ponemos a esas praderas en riesgo de sobrepastoreo. ¿Y eso qué significa? La destrucción de la vegetación. Y entonces, si entendemos esto, pues vamos a pensar que el planeta Tierra, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero este planeta Tierra está hospedando a todos los seres vivos, no solo los humanos, ¿verdad? Y este planeta Tierra tenía como que unos ecosistemas para producir oxígeno, agua, no solo para producir celulares, computadoras y televisiones y focos que estamos usando en este momento todos para esta charla, ¿verdad? Estamos hablando de un planeta que nos protege y nos cobija a todos. Entonces, ese planeta, ese pedazo de tierra donde ustedes tienen a sus cabras, sus borregos, desencadena mecanismos de defensa. Fíjense ustedes, ese ecosistema de selva, de bosque, de lo que sea, tiene mecanismos de defensa para evitar que los rumiantes destruyan a ese ecosistema. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, el primero de ellos, que me parece que es muy frustrante para la gente, es que salen plantas que no comen los animales. O sea, las famosas malezas, no sé cómo se llaman en Colombia, las malezas, esas plantas que no comen los animales. ¿Y qué tienes que hacer con ellas? Pues urgentemente viene el productor y empieza a usar herbicidas para matarlas, o chapeo, también corta, que no lo quiere. Pero eso que está saliendo de ahí es algo que produce oxígeno y que captura carbono para todos ustedes, para mí. Tal vez los animales no lo coman, pero se dan cuenta que el planeta nos está protegiendo. Y por otro lado, tenemos también el efecto de los nematos gastrointestinales. O sea, los nematodos son como pequeños organismos, animalitos que nos dijo el doctor, animalitos que nos están previniendo que los rumiantes hayan muchos para que maten a las plantas de un ecosistema. Son un sistema de defensa del ecosistema. Es algo semejante, les pongo este dibujo de un coche nuevo, de esos modernos, que tiene un mecanismo para proteger a sus conductores cuando van manejando. Tal vez se duerme o dormita uno de ellos para el coche de adelante y ese coche
aunque tú no estés consciente, ese coche frena. Frena para salvar tu vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es muy parecido a lo que hace el planeta con las malezas y con los parásitos. Evita el desastre ecológico, evita destruir esa pradera, busca que esa persona que está manejando esa pradera como si fuera un coche, destruya y cambie el equilibrio entre rumiantes y plantas. Y quiero decirles que así como pasa con los compradores de coches modernos que tienen ese sistema, dicen algunas de esas personas, ¿será que pueda desactivar este mecanismo de autofrenado? Porque no me gusta. ¿Se dan cuenta? O sea, serían capaces de morir porque no les gusta que el coche tome decisiones. El planeta también toma decisiones. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos este cuidado? Cuando empezamos a tener problemas de parásitos. Es porque está un sistema el mecanismo de defensa de nuestros pequeños o grandes terrenos. No lo sé qué tan grande es su terreno, pero algo está pasando ahí. Tal vez es muy grande su terreno, pero solo usas un pedacito. O los animales usan un pedacito. Tú crees que lo usan todo, pero no, usan solo un pedacito. Y ese es donde está habiendo ese conflicto, esa necesidad de hacer algo al respecto. ¿Okay? Entonces, empiezan a ver los signos de parasitosis. Estas dos fotos me gusta mucho usarlas, las he usado muchos años porque son muy indicativas de algo que me llama mucho la atención. Estas dos tipos de esta cabra o este tipo de borrego son animales cuyos familiares son de raza muy resistente a los nemátodos. Y hemos hecho tantos errores que hasta los animales resistentes a parásitos pueden ser afectados por los parásitos. Entonces, ¿cómo reaccionamos cuando tenemos este tipo de problemas? Inmediatamente nos entra el temor. ¿Por qué? Porque no vemos quién tiene parásitos. No lo podemos ver. Solo podemos ver algunos signos, pero no sabemos quién más del rebaño tiene parásitos, ¿verdad? Entonces, como si ya murió un animal de parásitos, inmediatamente pensamos que todos los demás seguro que tienen parásitos. Y entonces empezamos a caer en el juego de usar desparasitantes. ¿Por qué? Por lo que ya dijo la doctora, que es muy seguro, nos da seguridad incluso. Es más, compañeros, conozco productores que ya saben que sus drogas no están funcionando en su rebaño, pero sin embargo siguen desparasitando. ¿Por qué? Porque les genera una seguridad, una cosa psicológica. Dice, bueno, yo no sé, lo poco que funcione. Pero es que ya no funciona nada, no importa, dice, voy a desparasitar. Así está la cosa. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de hacer este manejo basado en miedo y no diagnóstico? Pues que empezamos a usar todas estas drogas en exceso y de nuevo la naturaleza nos gana la jugada. ¿Por qué? Porque la naturaleza hace la selección de los parásitos que van a sobrevivir a nuestro ataque. Se genera la resistencia. Y entonces cada una de las granjas poco a poco va a ir cayendo en una era que se llama post-antihelmíntica, que es ese momento histórico para cada granja en que los tratamientos con desparasitantes ya van a ser innecesarios. ¿Por qué? Porque los parásitos que tienen en su granja ya no se mueren, jóvenes, ya no se mueren con ninguna de las drogas. Aunque lo pongas en combinación como nos mostró la doctora, tampoco se mueren con combinaciones. Hay muchas granjas que ya no se mueven ni con combinaciones en México, en Brasil y muy probablemente también en Colombia. Y esto, pues fíjense que me ha surgido como, por ejemplo, pues qué tan rápido se han expandido esos parásitos resistentes. Rapidísimo. Yo les puedo decir en mi historia de vida, en el 95 yo decía cuando empezamos a trabajar esto de métodos alternativos, yo quisiera crear métodos alternativos para que los antihelmínticos les sirvan a los hijos de mis hijos. En el 2005, cuando estaba haciendo otra ponencia, dije, bueno, yo quisiera hacer métodos alternativos para que cuando menos mis hijos puedan usar los antihelmínticos disponibles. Y hoy por hoy, el año pasado, esta reflexión, me gustaría decirles que quisiera encontrar alguna granja que tenga parásitos susceptibles hoy. En este año ya no tenemos granjas con parásitos susceptibles. Hemos realmente destruido el uso de muchas de estas drogas, en muchas granjas totalmente, en otras apenas empezamos a hacer el daño, ¿no? Y es necesario cambiar, necesitamos cambiar.
Entonces voy a darles ahora las bases para construir este cambio, ¿sí? Primero que nada, perdón por esto, se me fue, pero quisiera yo resaltar primero, antes de empezar, quién es el verdadero enemigo. El verdadero enemigo es ese conductor del coche, en este caso ese conductor de la pradera, que está poniendo más animales de los que debe poner, o está haciendo que haya un exceso de animales en una pradera y se está rompiendo el balance entre animales, parásitos y plantas, ¿sí? Entonces, lo que quisiera yo que enfatizáramos, y por eso esta marca negra grandota, porque la puse al final y se me olvidó ponerle movimiento, es que tenemos que aprender a aprovechar las herramientas que nos da la naturaleza. Nos está dando un montón de herramientas. Hay que evitar en lo posible luchar contra la naturaleza, hay que trabajar con ella. Ese sería mi mensaje. Entonces, para esto quisiera yo enfatizar lo que ya les había dicho el doctor Pedro. Es normal que los rumiantes tengan parásitos. No, que no tengan muchos, también es normal. O sea, no debemos pensar que, entonces ya no hago nada. No, tenemos que pensar que los animales deben tener cierta cantidad. ¿Por qué? Porque les genera inmunidad. Porque esos animales son capaces de usar el sistema inmune que tienen en su tracto digestivo para controlar a sus parásitos. Tienen un sistema inmune que sirve contra los parásitos, pero no sirve cuando no le estamos dando las condiciones correctas, ¿sí? También quisiera yo enfatizar que esa capacidad que tienen esas razas resistentes, como nuestras razas de pelo tropicales, como nuestras cabras criollas, nuestras cabras nativas, tienen una gran capacidad de resistir a las condiciones disponibles, incluyendo a los parásitos. Y esa capacidad la heredan a sus hijos. Entonces tenemos que aprender a ayudar a la naturaleza a seguir su trabajo de selección natural hasta donde, digamos que ustedes saben que hace 500 años tenemos, al menos en México, en 1521 llegaron las cabras. Bueno, hace 501 años que se han estado haciendo selección natural de las que pueden sobrevivir aquí en México. ¿Sí? Porque no hemos tenido un genetista que lo está haciendo, ¿verdad? Es el gran genetista de la naturaleza, el que nos ha tenido estas cabras que tenemos. Entonces hay que ayudarlo. ¿Cómo? Pues fíjense que, como dijo el doctor Pedro, la mayoría de nuestros animales, aquí hay 613 individuos, y lo que ven ustedes como barritas azules son sus cargas parasitarias. Ven ustedes que hasta el animal 487 es algo que consideramos como bajísimas cargas. Y solo el 20% de estas cabras, de estos animales, tienen una cantidad medio alta de parásitos. Y muy poquitos, si ustedes ven en la punta final, muy poquitos son los que realmente están parasitados. Y de esos, algunos ni están enfermos. Muy pocos están enfermos. Pero realmente a la mayoría de los animales no tendríamos que hacerles nada. Pero ese es donde es importante saberlo. Nosotros hemos hecho este tipo de estudios de población, de cargas parasitarias en diferentes estados de México, sobre todo aquí en la zona del sureste, donde es nuestra área de influencia, y hemos visto que funciona igual en diferentes partes de México, en borregos, en cabras, en bovinos incluso. Entonces es importante que ustedes en su país, en su región, hagan el esfuerzo de encontrar esta información. Otra cosa, los animales con cargas moderadas, esos que tienen pocos huevos de nematos gastrointestinales, significa que tienen pocos parásitos, no requieren ni deben ser desparasitados. ¿Por qué? Porque si es como que ustedes quieran usar una medicina para el dolor de cabeza cuando no tienen dolor de cabeza. O sea, los parásitos, si no te están causando ningún signo, es que no te sientes mal. Hemos hecho estudios para tratar de identificar si un borrego o una cabra están sufriendo porque tienen parásitos en cargas bajas y no hemos encontrado evidencia. Es más, animales con cargas altas de parásitos tienen la misma ganancia muchas veces que otros que no tienen esa carga parasitaria. Entonces, sí es importante identificar qué animales están sufriendo para que vayamos a atacar directamente a esos animales, no a esos parásitos, no a los de todos. Sí, porque además hay un concepto que se nos faltó mencionar, que es el refugio, y lo voy a mencionar muy rápido para que me entiendan. Cuando hay época de seca, sobre todo para los compañeros de la zona árida de Colombia, piensen ustedes que en la vegetación, como ya dijo el doctor Pedro, la mayoría de los parásitos ya se murieron en época de seca.
Entonces, los únicos parásitos que van a estar en esa región durante la época de seca son los que están dentro de los animales. Cada una de esas cabras adultas que están en época de seca viviendo en ese lugar son como un arca de Noé que está llevando a los parásitos de la época de seca de hace unos meses a la siguiente. Y ya cuando venga la siguiente época de lluvias, vuelve a infectarse la pradera y los nuevos cabritos o corderitos van a infectarse. No se infectan de su mamá, se infectan de lo que deja su mamá. Pero entonces, ¿no sería buena idea matar a los parásitos en época de seca? No. Ya se intentó, en Australia hicieron un programa que se llama Matagusanos y consistía precisamente en ponerle a todos los borregos de Australia el closantel para tratar de eliminar el Hemoncus. A todos, erradicar era la función. No pudieron. No pudieron porque aun cuando ellos son muy eficientes en sus manejos, el Hemoncus sobrevivió porque no todos los parásitos se mueren cuando le pones antihelmíntico. Y esos poquitos que sobrevivieron fueron prevaleciendo año tras año hasta que 10 años después dieron por terminado el programa porque no murieron. Entonces es muy importante pensar que desparasitar en época de secas puede ser clave para causar resistencia antihelmíntica, aun cuando no uses muy frecuentemente el desparasitante. Con una vez que lo pongas a todos mal puesto, puedes ocasionar resistencia muy rápido en esos rebaños con épocas de seca muy fuertes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y otro punto importante, nos han dicho mucho en la literatura y todo, oye, tú puedes tener a tus animales libres de parásitos si le pones este producto cada tanto tiempo. Es innecesario, no es normal. El animal puede tener algunos parásitos. Los que no, lo que tenemos que hacer es evitar que haya animales con muchos parásitos, eso sí. Entonces, esta tentación que se puede lograr con esos productos de larga persistencia que nos explicó la doctora, pues nos podría llevar a generar resistencia muy rápido. Entonces, yo les sugiero evitar la tentación porque de veras, en todos los casos que lo han intentado, terminan con resistencia. Voy a pasar ahora sí a los métodos alternativos y sus obstáculos. Primero que nada, para cada uno de ustedes, productores, técnicos, recuerden que cada plan que van a desarrollar tiene que ser individualizado por cada granja, porque cada granja tiene un productor distinto, tiene animales con diferentes niveles de nutrición, genética, etcétera. Muy probablemente tengan parásitos susceptibles o resistentes y diferentes tipos de vegetación, etcétera. Entonces, tenemos que hacerlo diferente. No pueden usar una receta que aplicó uno y lo va a hacer igualito el otro. Puede ser que lo hagan semejante, pero no igualito. Va a ser muy difícil que sea igual. Ahora, vamos a hablar acerca de las propuestas de control. Como pueden ustedes ver, aquí hay un montón de propuestas, ¿no? El plan para hacer el control integrado debería de usar cuando menos 2 de todas estas. Si puedes usar 3 o 4, mejor. Y podemos empezar, si ustedes me siguen del lado izquierdo, con la suplementación nutricional, que ahorita vamos a hablar de ella. También el pastoreo rotacional, que yo creo que ya se mencionó también alguna pregunta. Las plantas nutracéuticas, esas plantas con compuestos antihelmínticos. La desparasitación selectiva, que también vamos a mencionar. La selección de animales resistentes, que también vamos a mencionar. Y finalmente voy a hablar acerca de evitar la sobreexplotación. También hay, como ustedes ya también dijeron, el control biológico con hongos nematófagos, las agujas de óxido de cobre y las vacunas que ya empiezan a surgir, por ejemplo, en Australia. Pero estos tres que están aquí, por ahora, aquí no hay en México. Los hemos probado en México, funcionan súper bien, pero me voy a centrar hoy por tiempo en estos que sí tenemos disponibles, que son estos. Son los que sí hay y que son muy fáciles, bueno, posibles de realizar. Nada es fácil, ¿eh? Lo que vale la pena, no es fácil. Vamos a pasarnos primero, el primero, basarse en el principio de usar a la naturaleza a tu favor, no luchar en contra de ella, ¿ok? Eso tiene que ser como su forma de trabajo con las cabras, si me pudieran tomar algo de toda la plática. Les voy a empezar con el número 1. Como les dijo el doctor Pedro, la alimentación es el cimiento. Ninguna casa debe construirse sin este cimiento, la alimentación. Y tiene dos partes. Planificar cuánto vas a necesitar de comida en el año para todos los animales
que es algo que si no tienen pues muy claro, seguro que la doctora Mónica puede hacer algún curso específico y con todo gusto le ayudamos para hacer esto. ¿Cuánta comida necesito para cuántos animales? Eso es indispensable. Y segundo es cómo van a comer esos animales en la pradera. Voy a tener que sembrar tal vez algo de maíz, pasto de corte, tal vez germinado de maíz, este es de las cabras de mi papá, tal vez árboles forrajeros como el brósimo alicazno, el ramón que nosotros le llamamos, y muy probablemente también van a usar, como seguramente usan muchos de ustedes, la vegetación de su región. Pero todo esto tiene que ser racional. Aquí les pongo un ejemplo, miren, estas son la granja una granja que nosotros conocemos muy bien, y quisiera yo decirles que esto es de un programa que está a disposición de ustedes, se llama Google Earth. No vayan a pensar que es algo muy sofisticado que bajé de la NASA, no, es algo que pueden ustedes bajar de internet. Y aquí está la granja con sus corrales y estos son los potreros que tiene. Y los estudiantes de nosotros han hecho una propuesta que significa que estos tres pedazos de tierra ahora van a ser potreros divididos, ¿sí? Como ustedes pueden ver ahora, como potrero 1, 2, 3, 4, 5, para que después pueda yo hacer esto que está aquí. Estos potreros también van a ser potreros divididos. Ustedes pueden ver los pedazos de potreros que están diseñados para la cantidad de animales en ese momento. Y que me pareció genial, la cantidad de pasto de corte que deben de cortar los trabajadores para 90 días, porque como ustedes saben, el pasto de corte se debe cortar cada 90 días, el Penicetum purpureum o cualquiera de los pastos que ustedes usen, Mombasa, no lo sé. Nosotros tenemos que cortar cada 90 días. Entonces ellos se dieron la tarea de cortar qué pedazo debían ser cortado para cada día, para darle de comer a los sementales, a las cabras que no salen a pastorear porque están enfermas, a las lecheras, no sé, a cualquiera recién parida, etcétera. Y otra parte también muy importante es la zona de pastoreo de nuestra selva baja caducifolia, que ellos ya tienen bien indicada cuánta necesitan tener para coman animales. Y obviamente los animales tienen que caminar todos estos 2 kilómetros más lo que tengan que caminar aquí adentro para comer. ¿Sí? Entonces, una vez que ya tienes diseñado cuánto vas a comer, y ahorita les voy a mostrar cómo va a funcionar como rotación, muy probablemente ni con toda esa vegetación va a estar bien balanceada la dieta, ni con toda esa vegetación tal vez vas a necesitar darle algún suplemento. En este caso tienes que calcular si el suplemento debe ser energía o proteína o ambos, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende de dónde pastoreen. Nuestra vegetación de Yucatán, por ejemplo, está riquísima en proteína. Si yo le doy más proteína en el corral, va a ser un problema. Pero tal vez para un productor que tiene vegetación pobre en proteína, pues sí tenga que dar proteína, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer ese suplemento? Fíjense qué mágico y maravilloso. Lo que hemos visto es que cuando le damos un suplemento que sí esté complementando lo que comen afuera, los animales van a poder usar esos nutrientes para reparar los daños que les causan los parásitos, para producir células de defensa. O sea, no es desparasitante la comida, pero sí ayuda a desparasitar al animal. Y además, si les da, porque esto es como el dinero que nos llega a la quincena, voy a usar tanto para reparar, tanto para defender y chin, ya no me quedó, no voy a poder crecer más. Ah, mira, sí me quedó, voy a crecer más también. Además voy a crecer más. Entonces eso tiene que estar guiado de lo que están pastoreando, cuánto están recibiendo. Y otro punto, el segundo punto que también pueden hacer ustedes seguramente en su granja es hacer el pastoreo rotacional. ¿Qué es esto? Pues el pastoreo rotacional, ahorita les voy a mostrar, es una forma de hacer que antes de que salgan los parásitos, ustedes saben, ya les explicó el doctor Pedro, que los animales están caminando por el potrero y están defecando, están dejando sus bolitas de caca, de excremento. Y en esas bolitas están los huevos de parásitos. Entonces, la idea es que los animales coman un pedazo de ese terreno donde ustedes están. Cuando esos animales, ya el excremento ya esté a punto de sacar sus larvas infectantes, esos animales los quiten. Y entonces cuando salgan las larvas, ya no hay animales, ya se fueron. ¿Y cuando vuelven? Hasta que te mueras.
Cuando te mueras volvemos y así va a ser el manejo. En este caso, este es el mismo trabajo de los estudiantes que les dije, ya con los potreros divididos. Vean ustedes cómo vamos a usar el potrero 1, el potrero 2, luego pasamos al 3, que ustedes pueden ver que tienen entradas distintas, o sea, no vamos a entrar al potrero 3 por el potrero 1 y el potrero 2, ¿verdad? Tienen que dejarse descansar, ¿sí? Y vamos a tener luego el potrero 4, el potrero 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Y luego cuando terminemos el 10, pasamos al 1 otra vez. Y en época de secas, ese tiempo de uso para cada potrero es de 3 días, para que cuando yo regrese del 1 hasta el 1 otra vez, hayan pasado 30 días de descanso y en esos 30 días la mayoría de las larvas que estaban esperando a que regresen los animales ya se murieron. Entonces esa es la estrategia. Y luego en época de secas, donde tarda un poco más de crecer el pasto o hay menos pasto, de todas maneras se mueren solas las larvas, ¿verdad? Pero pues conviene dejar descansos un poco más amplios para que no desgastemos el rebrote del pasto. Y quiero decirles algo importante. Esto de la rotación, lo menos importante son los parásitos, lo más importante son los pastos, porque esos necesitan descansar, necesitan que les den chance. La tercera opción es incluir plantas de ramoneo. Ya mencionamos acerca de la importancia de que esté alto la vegetación para que no alcancen los parásitos a comer allá. O sea, muy probablemente esta cabra está comiendo un material libre de nemátodos. Pero además, este follaje, ¿sí? Está con muy poca capacidad de infectar, pero además aporta proteína y otros nutrientes que también además pues es bueno para la nutrición, ¿verdad? Y además tiene esos compuestos secundarios con actividad antihelmíntica que ya se han mencionado acá. Por ejemplo, tenemos esta planta que se llama Tsalam, que es el Isidoma laticílicum, y muchas otras. Les estoy dando solo un ejemplo que hemos encontrado que tiene actividad contra larvas, contra huevos de Moncus, de Trichostrongylus, les daña su superficie corporal en los adultos, los deja más chicos, con menos hijos, etcétera. Y además reduce, fíjense que es muy interesante, cuando los animales comen esta planta, los parásitos ni siquiera se pueden establecer en el animal. O sea, no los desparasita, sino que previene la infección. Entonces eso para nosotros ha sido muy interesante de encontrar. Y este es uno de los efectos que pues, me ha gustado más que encontramos en nuestra investigación aquí en México, es que hemos visto que los huevos que se exponen a estos compuestos secundarios, que deberían de pasar en 48, 24 a 48 horas a una larva, y esta larva después se va a volver larva 3. Fíjense que encontramos que no pueden salir del huevo las larvas, y eso es algo que nos dio mucho gusto publicar y espero yo que algún día podamos ver que esto realmente es algo que tiene una función en la naturaleza. Pero también hemos visto que afecta, como les decía, los parásitos. Esta es la cabeza de un parásito cubierta del compuesto, la piel de los parásitos queda toda lesionada, las células musculares que les mostraba el doctor en un esquema se ven todas inflamadas, etcétera, etcétera. Que es la desparasitación selectiva, y voy a ir muy rápido aquí porque es un poco ambicioso, pero sería reducir la frecuencia de desparasitación. Hay muchas maneras de hacerlo, pero la idea es que ustedes desparasiten solo a algunos animales y esos animales sean los que realmente lo necesitan, no desparasitar a todos. Y también hay que pensar con qué droga, ¿no? Y yo creo que juntamos lo que dice la doctora Gaby para ver si podemos identificar esto. Entonces, como ya les dijo la doctora Gaby, lo primero que tienen que hacer es saber si la droga que van a usar para hacer la desparasitación selectiva sirve. Porque yo puedo hacer exploración selectiva, pero la droga que estoy usando ahí es inútil, ¿no? Porque hay poblaciones resistentes contra esa droga, pues no me va a servir para nada. Entonces necesito hacer el diagnóstico. Todos y cada uno de ustedes necesitan para su granja hacer el diagnóstico de resistencia. Si salen en grupo, animales de diferentes productores, pues de todos juntos también se puede hacer, porque se basa en los que compartan el mismo potrero, ¿sí? Bueno, ahora, la desparasitación la podemos hacer en base a la carga de huevos de nematos. Esa sería la mejor. Pero sabemos claramente que si usamos una prueba que se llama McMaster, los animales que tienen muchos parásitos tienen muchos huevos en las heces. Porque tienen muchos parásitos, salen muchos huevos en las heces. Y esto nos permitiría realmente hacer una desparasitación muy, muy precisa. Sin embargo, pues sabemos también que es poco práctico porque pues nadie va a estar tomando muestras cada mes o cada 2 meses a todos los animales.
muchos veterinarios desafortunadamente todavía no tienen la habilidad de contar esos parásitos, aunque es una técnica relativamente sencilla. Sería bueno que todos supieran tener esa técnica, pero es una realidad en la actualidad. Y otro detalle es que te llevas la muestra, checas cuántos parásitos tiene, y luego tienes que regresar a la granja a parasitar, entonces hay que hacer más vueltas, en fin, todo esto pues dificulta, ¿no? Y además, como ya les dijimos antes, no todos los que tienen muchos huevos de parásitos están enfermos. Entonces, este método de hacer la desparación basada en carga de huevos no creo que vaya a progresar mucho. En este caso también les muestro otro que se ha usado que se llama calificación de diarreas. Este es un ejemplo de borregos, pero pues nos puede servir para ilustrarlo, en donde no desparasitaríamos obviamente ningún animal que no tiene diarrea o que tiene muy poquita, y solo se iría a desparasitar a los que evidentemente tienen algo de diarrea. Y este pues puede ser que en algún productor le sirva, pero realmente es cuando ya tienen diarrea el animal ya está perdiendo y pues puede ser que ya no se recupere. Estos son el otro tipo de desparasitación selectiva que está basado no en solo uno. Hace un rato mencionaron la FAMACHA, que es esta tarjeta que está aquí. Esta tarjeta, de hecho, Mónica, nosotros tenemos contacto con el doctor Garrett Bath y tenemos la tarjeta que les pudiéramos distribuir aquí para ustedes si hacemos el contacto. Los que quieran conseguir la tarjeta de FAMACHA, nada más me tienen que mostrar que sí saben hacer la técnica, porque como desparasitar, les dijo la doctora, es tan fácil que cualquiera lo hace mal, pues también la FAMACHA es tan fácil de hacer que cualquiera la hace mal, muy mal. Entonces necesito que ustedes me confirmen que la pueden hacer correctamente y que la van a seguir usando correctamente. También les habían dicho del uso de bueno, en el caso de FAMACHA se desparasita solamente a los que tienen calificaciones 4 y 5, en algunos lugares también 3, 4 y 5, pero normalmente a los que tienen pálida la mucosa. Cuando tienen el edema submandibular, que ya les había dicho el doctor Pedro, también se puede tomar como un criterio de selección. Y a los flacos, los animales flacos, y este es el código de días que había dicho. Entonces, en este sistema se usan varios elementos para decidir a quién van a desparasitar. ¿Sí? Nosotros en Yucatán hemos usado un esquema distinto que nos ha servido bastante, en donde lo que hacemos es juntar a todos los animales del rancho una vez al mes, se checan a todos a ver su FAMACHA y su condición corporal, y a los animales que estén muy pálidos o muy anémicos se les toma una muestra de esos. ¿Sí? Entonces este es el ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos de los 270 animales. Estos que están en rojo son los que salían con famachas pálidas o que estuvieran flacos. Se les tomó una muestra de heces y solamente estos poquitos que están en verde fueron desparasitados. Nada más que de nuevo, como les dije, como tuvimos que llevar animales a tomar muestra de heces, pues tenemos que volver un segundo día a desparasitar. Esa es la pequeña desventaja de ese sistema. Pero quisiera yo mostrarles algo. En este caso es un ejemplo con ovejas, pero es muy parecido al que pasa con cabras. Es el que hemos estado usando desde el año 2004 en Yucatán, aquí en la facultad. Y hemos visto que la mayoría de los animales, tanto en granjas comerciales, tras patio o en diferentes estados, la mayoría de los animales permanecen sin una sola desparasitación, ninguna. No lo necesitan. ¿Sí? Y una gran proporción también solo necesita una desparasitación al año, una nada más. Si ustedes sacan la cuenta, la mayor parte de estos es el 80 o el 90% de los animales. O sea que nos quedamos con un pequeño número de animales que se les desparasita más de una vez al año, solo un pequeño número. Entonces eso es, creo, muy importante y además permite evitar generar más resistencia. ¿Sí? Esto es lo que yo quisiera mostrarles. La desparasitación selectiva es un potente aliado para no generar resistencia antihelmíntica. Vean ustedes, en el año 2003 hicimos una prueba para saber qué tan resistente ya eran nuestros parásitos al levamisol y al benzimidazol. ¿Sí? En 2019 hicimos otra prueba y usamos en este caso levamisol, y vean ustedes que después de usar desde el año 2000 más o menos empezamos a usar solo levamisol, no hacemos rotación, solo usamos levamisol en forma selectiva, ¿sí?
y en 2019, casi 20 años después, sigue funcionando igual. Y ese que no hemos hecho rotación, insisto, se usó el mismo, pero desparasitamos a unos cuantos animales al año, solo unos cuantos. Todos los demás no están enfermos, no están dañados. ¿Tienen parásitos? Muy probablemente sí, pero no le está haciendo ningún daño. Entonces es importante que lo tomemos en cuenta. Y una cosa que quería mostrarles, vean ustedes el benzimidazol, que también teníamos un poco de resistencia, 89%. Ese lo dejamos de usar completamente y pues tampoco mejoró mucho, quedó el 91, que es muy parecido. Entonces, dejar de desparasitar o desparasitar cada mes con desparasitación selectiva no está seleccionando más resistencia, está dejando la misma que teníamos. La quinta, que viene muy relacionada con la anterior, los datos de desparasitación. Bueno, ahorita los voy a poner. Primero que nada, yo quiero producir chivos resistentes a parásitos. Sí se puede. ¿Cómo? Muy sencillo. Necesitas a alguien que te haga el favor de sacar los copros de los animales que están en pastoreo, sobre todo si quieres de los que están en crecimiento, ¿sí? Entonces, si tú puedes agarrar el copro de esos animales, más o menos cada 2 semanas durante el periodo de lluvias, ¿sí? Y comparar cuántos parásitos tiene cada animal y agarras al que tenga menos, ¿sí? Y registras a ese que tiene menos. Entonces, de esa manera puedes encontrar al animalito que es más resistente a parásitos, solamente por las cargas de huevos en heces. No necesitas PCRs, no necesitas gran herramienta más que el conteo de parásitos. Por ejemplo, aquí miren ustedes, aquí tengo en la línea punteada con triángulos los animales que eliminaban grandes cargas de parásitos. En los cuadritos los que eliminaban cargas medias y los de rombitos de abajo son los resistentes, los que eliminaban bajas cargas. Y esos, cuando yo los encontré la primera vez, se mantuvieron igual todo el tiempo. Y lo mismo pasó para 4 diferentes grupos de animales. Y esto estamos hablando, en este caso, de animales en el posparto. O sea, también puedo seleccionar a las cabras que tengan más bajas cargas parasitarias y ese es un buen momento para identificarlas porque es cuando están en estrés, etcétera. Entonces, si yo estoy haciendo, por ejemplo, conteos de McMaster de los animales postparto, claro que esto lo va a hacer solo el que quiere producir pie de cría, ¿verdad? No lo van a hacer todos los productores. Ese que quiere producir pie de cría y quiere ponerle como apellido, son resistentes a parásitos, puede hacer conteos de huevos y puede definir quién realmente es resistente a parásitos. Otra estrategia sería mantener a los animales que no requieren ser desparasitados, ¿sí? O sea que ustedes van a agarrar sus registros de quiénes desparasité este año, si ustedes lo registran en su libreta, a esta cabrita no la desparasité, entonces voy a agarrar a sus hijos, ¿sí? Y después voy a checar cómo les fue a sus hijos y así pueden hacer ustedes un esquema de selección, ¿sí? Entonces este es, por ejemplo, el esquema, rápidamente el esquema que les comentaba. A todos los animales se les toma famacha y condición. A los animales que tienen famacha 1, 2 o 3, que son famachas rojitas o tienen condición corporal superior a 2, no les hacemos nada. Se pueden ir. El próximo mes los checo. Los que estén flacos o con famachas muy pálidas, les tomamos muestra de heces y solo desparasitamos a los que tengan más de 750 o 1000 huevos por gramo de heces. Los demás no los desparasitamos y no les pasa nada. No les pasa nada. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Eso ya lo comenté. Y quisiera yo, ya prácticamente las últimas dos, para mencionarles, cuando yo quiero seleccionar a las cabras que menos desparasitaciones tengan, pues simplemente voy a estas que en el año 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 tuvieron 0 desparasitaciones. Tengo que agarrar a los hijos de estas. Tengo que agarrar a los hijos de estas también, las que solo desparasité una vez. Y tengo que evitar a las que tuvieron que ser desparasitadas más veces. Y así le estamos ayudando a la madre naturaleza a hacer la selección natural de las más resistentes, de las que se comportan mejor en mi rebaño, en las condiciones del rebaño. ¿Sí? Finalmente quisiera yo decir que es necesario evitar la explotación excesiva de las cabras reproductoras. Sí, yo sé que muchos de ustedes pueden presumir que tienen partos cada 7 meses o cada 8 meses, pero muchas veces esa frecuencia tan acelerada hace que sus cabras
sufran de desnutrición, simplemente porque están a cada rato produciendo. Entonces, si van a hacer partos cada 8 meses, tienen que tener un presupuesto forrajero muy bueno, muchísima comida, para que no haya problemas de parásitos en su granja, ¿sí? Entonces, para construir este manejo sustentable, el productor debe tener un objetivo, ¿sí? Debe trabajar diariamente por tratar de cumplir ese objetivo, ya que esto se construye diario y de esa construcción se va a generar su experiencia, que ojalá nos la puedan compartir, ¿sí? Porque este manejo sustentable se va a construir lentamente. O sea, va a ser algunos meses difíciles, pero van a ir agarrándole el camino, porque empezamos con la nutrición, tal vez no tengan sus presupuestos forrajeros, no tengan pasto de corte, tienen que hacer todo eso primero y ya después al mismo tiempo van haciendo su desparasitación selectiva, etcétera. Yo creo que nadie va a poder decir que ya terminó, porque si ustedes se dan cuenta, si hacen todo lo que yo les dije, pues van a tener mejor producción de leche, de carne, y los parásitos se van a controlar por sí solos, ¿verdad? Entonces, lo que sí vamos a tener cuidado es que pues necesitamos tener apoyo, ¿verdad? Aquí el problema es que cada uno de los productores va a tener necesidades distintas, que no hay una farmacéutica que venda ninguna de estas técnicas, todas son de pues lógica producción de cada uno de ustedes. Van a requerir ser muy buenos agricultores para su pasto, para sus potreros, etcétera. El bienestar va a ser un producto que va a ser el producto inmediato, ¿no? Los animales van a verse muy bien nutridos, etcétera. Y aquí el detalle es que no tenemos que ver que los planes de estudio de nuestros veterinarios incluyan la formación en diagnóstico de resistencia, en uso selectivo de antihelmínticos, en un buen manejo nutricional, que sepan hacer las dietas, que sepan de bienestar animal, de manejo de registros, agronomía, etcétera. Y ya con esto quiero concluir, ¿no? Como ustedes pueden haber escuchado en mi plática, el control basado en drogas antiparasitarias ya está fallando. Existen muchas opciones de manejo que ya están disponibles, que no hay que comprarlas, están allí a su acceso, que los productores y veterinarios obviamente requieren ser capacitados en estos métodos alternativos. Se debe volver una estrategia de producción sustentable que redunde en desparasitar solo ocasionalmente y que el productor debe ser el responsable de todo este manejo. Y con eso quiero agradecerles a todos ustedes, el comité organizador, a todos los estudiantes que han estado en esta aventura por más de 30 años, tanto de postdoc, doctorado, maestría, licenciatura, servicio social, práctica profesional, el personal de todos estos años que han trabajado y algunos muchos proyectos, y pues también a mis colaboradores, los doctores Carlos Sandoval, Carlos Sandoval, Pedro González y Gaby Mancilla. Muchas gracias. Vale, Doc, muchísimas gracias. Ya hay manitos levantadas, entonces vamos a iniciar de una vez con esas manitos levantadas. Levantó primero la mano Hacienda Fernández. Adelante, Kalim. Saludos, excelente información, me encantó ese tema. Me llamó mucho la atención una estadística que se enseñó de porcentaje, le tiré una foto, porcentaje de desparasitaciones del 2005 al 2010, en cual la gran mayoría de los animales no necesitaron desparasitación y algunos una vez al año. Le pregunto, ¿qué tipo de animales son los suyos? ¿Son mestizos, criollos o hay animales puros? Ya que entiendo que los animales puros, por lo menos en mi caso, han sido los más delicados y los más que hay que tratar con guantes, por decirlo así. Sí, sí, tiene toda la razón, es un tema muy importante. De hecho, fíjese que nosotros trabajamos principalmente con cabras mestizas, ¿sí? Y con ovejas de pelo, en este caso peligüey, cruzas de peligüey con panza negra o black belly, algún poquito de catadin. Entonces, sí, ese es el tipo de animales con los que estamos trabajando. Y sí quisiera yo comentar que pues, la experiencia ha sido que en aquellos lugares donde hay más animales puros, por ejemplo, Boer, que es muy susceptible,
a la nematodiasis, incluso animales adultos, que para nosotros es raro encontrar. Si encuentras animales con signos de diarreas y edemas mandibulares, más bien en animales jóvenes, en crecimiento. Pero ya en adultos es muy, muy extraño. Entonces, sí hemos visto que en este tipo de Boer, pero por ejemplo, con un compañero que conoce muy bien Mónica, el doctor Armin, él ha tenido alpino, ha tenido nubios, sanen, y no hemos tenido tampoco mucho problema de que se pueden quedar, se puede hacer la desparasitación selectiva. O sea, lo que sí les puedo decir para la desparasitación selectiva, compañeros, es que uno tiene que ir paso a paso, ¿no? Cuando yo empezaba con esto de la desparasitación selectiva en el año 2000, que me llegó mi primera tarjeta de Famacha, definitivamente yo tenía miedo, porque yo pensaba, estaba convencido de que todos los animales tenían parásitos, ¿no? Yo mismo descubrimos esto con los años, ¿no? Con el hecho de estar buscando, por ejemplo, cuando hacemos las pruebas de resistencia antihelmíntica, muchas veces encontramos que no encontramos animales suficientes con cargas altas para hacer las pruebas. En el caso de cabras, es más factible que sí hayan más animales con cargas parasitarias, sí, pero no tan altas, ¿no? O sea, hemos visto que pues es posible tener animales con cargas relativamente bajas, pero yo creo que sí es importante que ubiques cómo es la situación de tus animales y que vayas trabajando hacia buscar apoyar a la selección natural, como les dije, de encontrar esos animales que pueden mantenerse sin desparasitar y seguir la reproducción de esos animales. Así haré, muchas gracias. Vale, Cali, muchas gracias por tu participación. Seguimos con Norma Constanza Vargas. Adelante, Norma, puedes activar tu micrófono. Buenas noches, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Al doctor Juan Felipe. Yo ya lo conocía, tuve la oportunidad de hace más o menos año y medio, creo que con ustedes también estar en esta conferencia. Y le quiero comentar que yo misma diseñé un cuadro que lo voy a colocar en el chat de ustedes. No sé cómo hacerlo para colocarlo, pero me ha ido Tienes ahí, si quieres, supremamente. te puedo habilitar la posibilidad de compartir pantalla, si deseas. Sí. Y para mí ha sido la mejor estrategia que haya podido dar. A ese cuadro yo le metí otras cositas, y es que uno, por recomendación, uno debe primero saber qué tipo de parásito lo está afectando a uno, primero que todo, para ir uno a la fija, porque no hay un vermífugo que sea para todos los parásitos. Si eso existiera, seguro que ya estaría yo millonaria, ¿cierto? Pero toca primero identificar cuál es el patógeno o los diferentes patógenos de acuerdo a los periodos de lluvias que más nos atacan. Segundo, hacer comida. Lo más importante es hacer comida para que los animales tengan con qué responder, con qué responder. Y yo le metí también a esto todo lo que es el DAESCO, la condición corporal, mirar el hematocrito unido con la famacha, y realmente los tratamientos son muy selectivos. Y esto me ha ido a dar la oportunidad de que los animales preñan más rápido, las ovejas están mucho más hermosas. Me hace falta por ahora hacer el silvopastoreo. La finca no es mía, pero hay que trabajar en ese silvopastoreo, porque es otra herramienta y otra estrategia a la cual pues uno ve que salen ellas a romonear y no evitar esto. En todo caso, quiero felicitarlos a ustedes, al doctor Juan Felipe, por recordar todos estos detalles, y ténganlo por seguro que encuentra una aliada con la desparasitación selectiva dirigida. Y a todas las personas que van a mi granja, dentro de lo que es el material de, de, de lo que es la planificación estratégica de sanitaria, la tengo metida. Entonces, eso es muy importante. En todo caso, muchas gracias y muy amables. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Sí, pues definitivamente, como les dije al principio, da miedo, ¿no? Yo estoy seguro que a la doctora Norma también le dio miedo al inicio,
y hay que hacerlo bien. O sea, nosotros hacemos las muestras, vamos viendo que los animales no manifiesten signos de enfermedad, obviamente, y conforme pasa el tiempo te das cuenta que puedes confiar en el sistema, pero no puedes evitar dejar de pensar en que tienes que dar una mejor dieta, como bien dijo, porque esa es la base. Les puedo decir, por ejemplo, en Brasil, en una granja de la doctora Cristina Sotomayor, no desparasitan más que o sea, de 200 borregas a una o dos borregas, y no hacen no hacen McMaster, no cuentan huevos de parásitos como nosotros, ellas solo con Famacha, y funciona perfectamente bien. ¿Por qué tenemos que hacer nosotros McMaster? Les voy a decir la cruel realidad de por qué tuvimos que hacer McMaster para contar huevos de parásitos. Porque en nuestras granjas hay mucha desnutrición, mucha. Entonces no puedo yo decir que un animal con famacha pálida se deba a parásitos, porque lo más probable es que se deba a desnutrición. Entonces, si ustedes logran tener una buena nutrición, cuando ustedes encuentren un animal con famacha pálido, debe ser parásitos. Entonces ya pueden desparasitar directo, ven un animal con famacha pálida, en ese momento desparasitan y ya, pero no se puede si ustedes no están seguros de si es por nutrición o es por parásitos, ¿no? Entonces ese es el punto del argumento. Vale, Doc, perfecto. Seguimos con Diógenes Paz. Adelante, activa tu micrófono. Saludos, doctorazo, gracias por esa información. Esas dos palabritas que dijo al final, doctor, es lo que estamos poniendo en práctica acá en Panamá. Es cierto, a veces nosotros como técnicos es el temor de equivocarnos, pero bueno, tengo un compañero que dice que se equivoca porque hace, y a través de estos ensayos y error que venimos haciendo, hemos venido dándoles mejores respuestas a nuestros productores. Y en cuanto al Famacha, sí, a través del YouTube, es mi aliado. Hemos venido aprendiendo mucho del Famacha. Lamentablemente no tenemos las tarjetas. Al principio la mandábamos a imprimir, los colores no nos salían muy bien. Luego entonces lo que hacemos es que usamos el Famacha directamente con los del celular. Tomamos la foto del celular y nos sale como más real, los colores más llamativos. La pregunta es, yo soy derecho y siempre mi trabajo lo hago a la parte derecha. Sería ideal porque el Famacha solamente lo realizo en una conjuntiva. ¿Qué me recomienda usted? O si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. ¿Serían las dos conjuntivas? Bueno, fíjense que la Famacha es una técnica muy precisa para ovinos en todo el mundo. Cualquier parte del mundo que se ha probado en ovinos funciona muy preciso. Y en bovinos no funciona. De hecho, pues es muy difícil que la gente ande tomando Famacha en la cabeza de un bovino y le da una cornada, ¿verdad? O sea, va a ser poco probable. Pero bueno, no funciona, no se ha visto correlación. En el caso de cabras, es no tan perfecto. Sirve, pero tiene un poquito de detalle ahí con las cabras, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que yo le sugiero? Va a depender de qué tanto conoce a la granja. Si es mi granja y conozco a mis animales y yo estoy en pendiente relativamente frecuentemente de la población caprina que tengo y de su estatus nutricional y todo, yo puedo con mucha confianza usar un ojo, pero pues ya que estoy ahí, hago los dos. O sea, los dos, yo normalmente checo los dos. ¿A cuál le voy a hacer caso? Normalmente, de nuevo, yo uso, como nosotros usamos condición corporal y Famacha, pues le voy a hacer caso más a esa combinación. Si yo veo que está muy flaca y uno de los ojos está más pálido que el otro, me voy con el pálido. Si yo estoy viendo que es una cabra bellísima y brillosa y gordita y veo una Famacha pálida, le voy al ojo que está más rojo, porque sería ilógico, ¿no? Y además está bien, o sea, la Famacha tiene que, si ustedes tienen un animal anémico, ese animal tendría que estar lento, débil, pero ustedes están viendo que está toda rijosa la cabra y con trabajo se deja agarrar y todo, y le ponen una Famacha pálida y la desparasitan y además está gorda, o sea, no es lógico, ¿no? Tenemos que usar mucho la lógica para, de nuevo, usen sus sentidos. Si ustedes están viendo más de elementos, por ejemplo, hay un investigador amigo mío que es muy, muy bueno, es muy creativo, el doctor Herdeos,
Él sabe que está investigando. ¿Qué criterios quieren usar los productores para hacer la dispersión selectiva? El que usted quiera, dígame cómo lo hace y yo le digo si le va a estar funcionando bien. O sea, él va y toma muestras de ese y le dice si sé que él está bien o no, para nada le dice cuántos parásitos tiene su animal. Entonces eso me parece muy buena idea, ¿no? Si alguien quiere probar eso, pues estaría interesante, ¿verdad? Pero hay otros métodos, como ya les dije, FAMACH es uno, la condición corporal es muy buena. Insisto, si ustedes tienen un animal bien alimentado o un rebaño bien alimentado, van a ser muy pocos los problemas que tengan, ¿sí? Entonces, ahí es muy relevante que tengan buena nutrición. Pero sí yo usaría los dos, o sea, no lo usamos de los dos lados porque lo hacemos rápido y bien, pero de los dos lados. Gracias, doctor. Vale, listo. Continuamos con Laureano Antonio Duarte. Adelante, Laureano, activa tu micrófono. Gracias, Moni. Cordial saludo para el ponente. Eh, Caramba, me ha dejado esta charla un poco, ¿cómo es? Preocupado. Resulta, doctor, nosotros estamos en, en La Guajira, al norte de Colombia, y las cabras aquí tienen, igual que en México, algunos 500 años, y la han tratado en un 95% los indígenas guayú. Y cantidades de cabra todo el tiempo. Y ellos, la desparasitación que ellos usaban eran métodos naturales. Y en lo que usted comentaba, yo analizo que la problemática aquí de nosotros es el cambio climático, porque últimamente en la Alta Guajira es que se está viendo que las cabras han tenido problemas corporales, problemas de, de salud, porque ahí la cabra todo el tiempo había sido excelente, a montones, y aquí es puro pastoreo eh, abierto, aquí no hay divisiones de ninguna índole, porque esto es un resguardo indígena de la Alta y Media Guajira, y ahí pastorean todos para todos, en el mismo territorio, hay cantidades de animales. Ahora últimamente es que ha entrado la civilización, inclusive estamos tratando de hacer un plan sanitario en la Alta Guajira para el año entrante, porque no es muy común que ellos desparasiten. Pero analizando la problemática que hay, actualmente el alcalde del municipio más al norte de La Guajira es Guayú, en Uribia, Creo que se le perdió el sonido y entonces a está Laureano. Ah, ya. apoyando para que se haga la desparasitación de los ovinos y caprinos en su territorio. Pero ellos tienen como que sus métodos tradicionales que controlan o controlaban su problemática de parásitos una vez al año. Porque como aquí es tan caliente también, lo que ustedes decían de que el parásito se muere con las altas temperaturas. Ellos decían que desparasitaban una vez al año, y es lo que usted decía de que quedaban en el verano nada más los que estaban dentro de los intestinos de los animales. La, la pregunta es, ¿será que por la cantidad de animales que hay en la zona o por el cambio climático ya no se controla el parásito como lo hacían antes, que ellos con sus métodos controlaban sus parásitos una vez al año? ¿Será por eso o qué estará pasando? Muchas ¿Qué se gracias, imagina usted que Laureano. nos puede opinar con su experiencia? Muchísimas gracias, Laureano, por su gran aportación a eso. Esa pregunta es muy importante. Yo lo que le puedo decir es que la respuesta tiene que estar en los animales. O sea, ustedes tendrían que, porque fíjese, como ya le comentó el doctor Pedro, la doctora Gaby y un servidor, los signos
de parasitismo se parecen mucho a los de desnutrición. Un animal se puede morir de desnutrición que teniendo parásitos. Y usted va a decir, ah, fueron los parásitos. No necesariamente. Tal vez están muriendo de desnutrición y entonces están culpando al culpable equivocado. No sé, es como que el que estaba ahí, pero pues no necesariamente le podría decir, o sea, tendrían que contar cuántos parásitos realmente están en esos animales y saber si realmente hay alguna mortalidad, o para empezar, si es que hay alguna mortalidad, ¿no? O sea, se está muriendo algún animal, están teniendo signos. Lo que yo le recomendaría es que una cosa que hicimos varios años aquí en Yucatán, para tener algo de certeza, hicimos grupos de jóvenes estudiantes de diferentes países en el año 2000, luego en el año 2001, 2003, 2005, varios años lo hicimos. Entonces nos íbamos como en grupo a tomar muestras de todos los animales que podíamos, 1,200, 1,000, los que pudiéramos. Y entonces hacía copros de todos y McMasters y registrábamos ese animal cómo estaba de famacha, ¿sí? Y entonces, de famacha, porque no teníamos para hacer hematocrito, pues si usted cuenta con recursos, pueden hacerle pruebas sanguíneas realmente. Pero entonces nosotros pudimos observar con esos muestreos que no todos los animales tenían parásitos. Nos fue dando la seguridad, la certeza, ¿no? Entonces, es lo que yo le recomendaría hacer con los grupos de indígenas que usted nos está comentando, porque como muy probablemente ha pasado, ellos seguro ya tienen una cuestión de selección natural y hay que confirmar que primero que existe, que lo más probable es que exista, y segundo, pues también ayer nos platicaban, todavía le voy a comentar, todavía ayer nos platicaban unos compañeros de una cosa que se llama la tragedia de los comunes. ¿Y qué es eso de la tragedia de los comunes? Es precisamente lo que usted me está diciendo. Haga de cuenta que en algún año en La Guajira unos cuantos productores tenían cabras y eran muy exitosos. Entonces, como los vecinos lo vieron, pues ahora otros quieren tener cabras y también les está yendo bien, pero están compartiendo el mismo recurso, comiendo lo mismo. Entonces, cada quien tiene sus animales y cada quien obtiene el recurso para ellos, ¿no? O sea, el ingreso por la venta de los animales va para cada productor, pero la vegetación está dañándose. Y conforme pasan los años, más gente tiene hasta que ya se daña todo el recurso y ya no puedes tener animales. Y le echas la culpa al cambio climático y de todo, pero no, es que hay más gente teniendo animales. Ese es el ejemplo que está digamos, ese es el ejemplo de ese otro artículo. No estoy diciendo que esté pasando así en La Guajira, pero entonces hay que tener cuidado con eso. No sé si se deba a que tienen muchos animales o a que realmente los mismos tamaños de rebaños, la misma cantidad de población está teniendo más problemas. Eso es lo que hay que identificar. Por ejemplo, en África unos compañeros fueron a tratar de ayudar con un problema distinto, ese era fasciola. Y lograron hacer un programa sanitario para que fasciola ya no sea problema en una población de un poblado en África, en Uganda o Kenia, no me acuerdo en qué país fue. Y este mismo joven, que en su juventud fue a ayudar a ese pueblo a eliminar el problema de fasciola, cuando ya era investigador profesional, ya 20, 30 años después, volvió a ese pueblo porque tenía mucho aprecio por esa gente. ¿Y qué cree que encontró? Nada. Ya no había gente. Ya no existía ese pueblo. Y estaba él, y mis amigos, ¿dónde están? ¿Qué les pasó? ¿La guerra? ¿El cambio climático? ¿Qué pasó acá? Entonces fue a preguntarle a los pueblos vecinos que todavía estaban. Y ellos le dijeron, no, pues es que mire, cuando hace 20, 30 años vinieron unos güeritos y le arreglaron el problema de unos parásitos en su población y se acabó el problema. ¿Y sabe qué pasó? Que empezaron a tener más animales, porque ya podían tener más animales, ya no se morían de fasciola. ¿Y qué cree que pasó? Que conforme iban teniendo más animales y más animales, destruyeron la vegetación, se acabó la comida y todo el pueblo tuvo que ir a otro lado a vivir porque ya no había que comer. Así es la humanidad. O sea, es que tenemos que tener cuidado hasta con eso, ¿no? Y luego le echamos la culpa a los animales siempre o al cambio climático ahorita, o no sea que pudiera ocurrir, ¿no? Pero no es algo nuevo
y hay que tenerlo en cuenta. Se llama la tragedia de los comunes. Aquí nos pasa mucho con la pesca. O sea, no pesques pulpo y todos van a pescar pulpo, pero es que si yo no lo pesco, lo va a pescar otro. Entonces, para que se lo lleve otro, me lo llevo yo y listo. Eso es la tragedia de los comunes. Entonces, tiene que, pues, meditar ese punto con los colegas, don Laureano, y le agradezco mucho la oportunidad de compartirles. Vale, listo. Continuamos con Delfor Me Urbino. queda una última solicitud. Vale, dale, Laureano. Moni, me queda la última solicitud. Miremos lo de la farmacia, la tarjetita. Si toca hacer algún aporte, pues es interesante tenerla. Entonces el doctor decía que había la posibilidad de conseguirla, tenerla. Bueno, entonces alquilámosla. Encárguese de eso. Vale, don Laureano. Sí, pero ya hemos estado hablando con el doctor Felipe al respecto. Solamente que como él comenta, hay una solicitud de aprender a usarla para poderla tener. Entonces estamos como coordinando esa parte para poder realizar eso. ¿Listo? Pero apenas les tenga información oficial, les cuento. Listo, ahora sí vamos con Delfor. Ok, vale. Vale, vamos con Delfor Urbino y Wilman para cerrar. ¿Listo? Entonces adelante, Delfor. Mi doctor Juan, una feliz noche. Soy Delfor Urbino de Monguí, Boyacá, en Colombia. Dos preguntitas puntuales. Por más simples que parezcan las preguntas, si nos quedamos con eso, pues definitivamente se van a seguir cometiendo errores, ¿no? La primera es, usted mencionaba que por más que los ejemplares en este tipo caprinos de leche se desparasitaran, mis animales tienen un consumo de leche por tetero, ¿no? Por biberón asistido. Entonces, que había unos días que se podía suministrar esa leche a los cabritos. ¿Cuáles son esos días? ¿Qué tiempo del nacimiento y hasta qué punto se puede hacer? Gracias, Delfor. ¿Este es para qué producto? ¿Qué desparasitante? Generalmente lo hago con levamisol, no se me ha presentado resistencia, pero pues en los grupos en todas partes o en muchas partes se habla sobre el tema de la rotación de los vermífugos, ¿no? Yo uso levamisol y me va muy bien. Sí, bueno, pues si lo usa primero que nada le recomendaría que sí se haga una prueba para confirmar que todavía le está sirviendo y con qué eficacia todavía le está sirviendo. O sea, aunque usted sienta que le está funcionando muy bien, de todas maneras se lo recomiendo porque puede ser que lo que usted está viendo es que estás haciendo un excelente manejo y los animales tienen parásitos pero no lo reflejan. Pues le recomiendo que sí sería bueno que haga una prueba de campo para su levamisol, ¿no? En su granja. Ahora, en cuanto a la pregunta, no estoy muy seguro si le entendí, es si yo puedo usar levamisol en cabras que van a dar leche a los cabritos o si puedo usar la leche para darle en biberón a los cabritos. La leche para darle en biberón a los cabritos, sí, señor. No habría problema con la leche que tenga levamisol, porque como le dije, sí va a salir en la leche, pero los cabritos no tienen parásitos, o sea, no le va a crear resistencia. Y aun cuando tomaran esa leche con levamisol, pues a ellos no les va a quedar tampoco ese levamisol mucho tiempo en su organismo. Entonces no tendría problema desde el punto de vista de que use usted la leche de cabras que trató con levamisol para dar biberón a cabritos. No habría problema. Pero, perfecto, mi doctor, ¿hasta qué edad de esos cabritos? ¿Hasta el destete o hasta que salen a la pastura? Pues es que, si estoy entendiéndole bien, usted va a desparasitar alguna cabra con levamisol en algún momento, pero no va a tener leche con levamisol durante 2 meses. Entonces, no habría problema de usarlo esa cabra o esas 2 cabras en el momento en que ocurra, no pasaría nada, no tendría problema, porque como le digo, el levamisol va a ser tan poquito lo que está saliendo en la leche, que lo más probable es que lo absorba y se vaya su grasa y ya. O sea, y además, como le dije, esos cabritos, si están encerrados, no tienen nemátodos, pues no hay contacto levamisol-nemátodo y no puede generar resistencia. Perfecto, sí, señor. Esa es la primera pregunta y haciendo una aclaración a lo que su merced mencionaba anteriormente, pues ya de los estudios sobre si está funcionando o no y sobre en qué cantidad los tenemos, yo creo que después de este tipo de charlas, pues si se sigue haciendo lo mismo,
como se viene manejando, pues sería un error y sería el tiempo perdido, ¿no? Me queda muy claro, digamos, cómo es su recomendación del manejo y téngalo por seguro, pues que se va a empezar a hacer porque siempre es en pro del mejoramiento continuo de nuestras unidades productivas, ¿no? El segundo punto era, se mencionaba que de pronto cuando se aplican desparasitantes o algún tipo de químico para alguna situación en específico para nuestros animales, no se debería dar esa leche ni siquiera a los caninos o en este caso puntual a los perros, porque si no comparten los mismos parásitos, ¿en qué podría no ayudar o en qué les podría generar resistencia? Bueno, seguimos hablando del levamisol, ¿verdad? Sí, ahí sí lo dejo más abierto. Podría ser. Bueno, pues es que básicamente hay un término que se llama inocuidad alimentaria, ¿no? Que como le dije hace un rato, la inocuidad alimentaria, los tiempos de retiro están dirigidos a humanos, ¿sí? Elfo. Entonces, que se lo des a un perro, pues hay gente que ya su perro ya es como si fuera un humano y no quisiera sugerirte que, por ejemplo, si le vas a vender a alguien la leche, pues no te sugeriría que lo hagas porque te pudiera llegar un caso de denuncia. Pero si es para tu perro, tu gato, y tú sabes que es levamisol, pues no le va a pasar nada, ¿no? O sea, no hay, por ejemplo, ¿cuánta más leche le vas a dar al día a un perro, ¿no? O sea, en ese caso, estoy hablando de tu perro, pero yo no vendería a una persona para su perro. Tendría que ser una leche inocua, que no tenga ningún antibiótico, ningún antiparasitario, ¿me entiende? Por inocuidad, porque no vaya a ser que sea alérgico al levamisol, imagínese usted, no por los parásitos. Sí queda Sí, claro. señor, por más que fuera un antibiótico, refiriéndonos exactamente a un perro de mi propiedad, no habría inconveniente. No, Específico para mi propiedad y mi perro. a menos de que sea alérgico al levamisol, insisto, o sea, sería ya muy mala suerte, ¿no? Listo. Listo, mi doctor, mil gracias. Muy claro. Muy Muchas gracias. Saludos. Y vamos con la última intervención, la de Wilman Felipe Duarte. Adelante, activa tu micrófono. Sí, buenas noches, doctor. Tengo conocimiento de algunas personas que más bien por práctica cultural o porque así lo han escuchado de amigos o personas en común, usan algunos adictivos en las sales para tratar de bajar esas cargas parasitarias tipo ajo molido, comino, y otras cosas que utilizan en las sales o en el alimento, en el concentrado. Su merced, ¿eso tiene base científica o su merced conoce algo del tema o qué nos podría hablar de ese tema? O Mónica, que nos podrían hablar sobre esos temas. Pues muchas gracias, Wilman, por la pregunta, tocayo. Nosotros tenemos estudios con subproductos agroindustriales. En este caso, tenemos un muy buen resultado usando las hojas de las plantas de cacao como una parte de la dieta y que tiene un efecto que puede, o sea, que tiene un efecto antiparasitario. Pero para cualquier otro producto, pues yo me iría a revisar precisamente lo que acabas de decir. ¿Tiene algún respaldo científico ese manejo, sí o no? Si no, pues yo no lo haría. Y y pues sí ha habido pruebas, en Estados Unidos se han probado algunos métodos minerales y todo eso, hierro, y está publicado de que no ha funcionado, pero no conozco el que usted está comentando. Entonces, esto es parte, lo que le estoy diciendo hasta ahorita, todo está basado en cosas científicamente probadas. Y yo no le puedo sugerir algo que no esté científicamente probado. Eso no quiere decir que no sirva, pero no se lo puedo sugerir porque no tengo la evidencia. Entonces, sería muy interesante probarlo, pero todo eso tiene un costo, ¿no? Entonces, el productor que quiera aventurarse a probar algo así, sí necesitaría cuando menos tener cargas de huevos antes del tratamiento, durante el tratamiento y compararlo con otros que no estén tratados para que pueda ser
algo que ya genere una información válida. ¿Ok? O sea, seguro que podríamos encontrar, como nosotros encontramos con las hojas de cacao, un material que tiene actividad, pero lo tienen que probar. Doctor, ¿nos podría hablar más sobre lo de las hojas de cacao? Tengo entendido que leguminosas tienen altos contenidos de taninos y otras plantas, esto ya sea como el aro que encontramos por acá en esta zona. Pero las hojas de cacao exactamente, o qué nos podría contar más sobre eso. Bueno, pues para empezar es un proyecto que empezamos a hacer con unos colegas de Francia. De hecho es el proyecto con el cual inicia nuestra colaboración precisamente la doctora Gabriela, porque estamos tratando de encontrar cuáles son los compuestos secundarios de ese material que tiene actividad antihelmíntica, y de ahí hemos derivado a más plantas, etcétera. Lo que podemos hacer es mandarle una pequeña estructura de ¿cómo se llama? De cómo creemos que puede funcionar, como para ver si le interesa apoyarnos en probarlo en una escala un poco más grande, si usted tiene disponibilidad del material, porque lo hemos probado en experimentos científicos. Nos gustaría pasar a una escala un poco más real, ¿no? De hecho, con cabras fue ese trabajo. Dale, doctor, muchísimas gracias. Pues yo de formación soy biólogo. Me gustaría tener conocimiento de cómo está formulado ese proyecto y qué más podemos hallar sobre, por ejemplo, quién quita que esta práctica que realiza el productor acá en Santander tenga su validez científica y la podamos, quién sabe, algún día dar. Claro, así es. Vale, listo. Y con esto hemos terminado las participaciones. Yo tuve la oportunidad una vez de visitar, no estuve pues más tiempo, una granja donde utilizaban orégano. Y pues lo que reporta el productor es que él nunca utiliza desparasitantes, que desde que empezó a dar orégano hace ya varios años, dejó de usar desparasitantes. Yo pienso que tal vez, como dice el doc, debe haber alguna sustancia que ayude a controlar, ¿no? No es que sean un desparasitante como tal, sino al igual que las plantas que ya se han estudiado y se han evaluado con taninos, puedan tener sustancias que ayuden a controlar el efecto de estos parásitos, el efecto pues perjudicial que hace una población elevada de parásitos en el animal. Entonces, tal vez por ahí esté el tema. Y pues yo creo que también lo que ha quedado muy claro es la unión de muy buenos manejos nutricionales, muy buen cuidado y manejo de los animales en cuanto a aseo y limpieza de la granja, que creo que es otro punto que se tocó bastante bien, ¿no? Un corral sucio, potreros mal manejados, mal tratados y una mala nutrición, pues van a hacer que se predisponga mucho más el animal a que se exponga, perdón, al contagio de estos parásitos. ¿Listo? Sí, y aquí hay unos comentarios, dice de Catalina Roldán, Mónica, dice que la dispersión selectiva es basándome en que Famacha, he tenido animales en 2 con 2000 huevos, o solo haciendo coprológicos seguidos. Es solo haciendo coprológicos seguidos, o basándome en qué, gracias. Entonces, yo les pediría a Catalina que pues vaya midiendo digamos, qué tan buena le está saliendo la famacha y unirla tal vez a la condición corporal, porque precisamente como ella mencionaba, nosotros habíamos encontrado animales con famacha 4 en forma consecutiva, que los desparasitábamos y seguían en 4 y ya no tenían parásitos. Entonces fue cuando nos dimos cuenta que no podíamos seguir usando solo famacha. Pero si su famacha 2 de esa cabra, la cabra está sana y tiene 2000 huevos por gramo de heces, no pasa nada. Quiere decir que es un animal resiliente, como dijo el doctor Pedro. Solamente no la pierdan de vista. Y si siguen 2 con buena producción, está sana, se ve alegre y brillante, pero sigue con 2000 huevos por gramo de heces, no pasa nada. ¿Me entienden? O sea, eso es la clave, que esté sana, no importa cuántos huevos por gramo de heces vaya a tener. Cuando ustedes vean que ya no está sana, entonces sí, vean si tiene altas cargas y la desparasitan. A los sanos no los tomamos famacha ni condición. Perdón, no les tomamos copro. Los que no tienen famachas pálidas ni les tomamos copro.
Y aquí hay otra que dice, entonces cuando una cabra es inmune o atacada por menos parásitos, ¿esa característica la puede dar? Bueno, la de inmunidad sí, la de que sea menos atacada no necesariamente, porque puede ser menos atacada porque está en un potrero más limpio, ¿no? O sea, o porque es más inteligente y come más arbustivas. No sé, tal vez sí es heredable la inteligencia de ser más arbustivas, pero comer más arbustivas, pero la inmunidad sí es heredable, es así, es parte de lo que es digamos que lo que es su resistencia, ¿no? Es genética, es la selección natural también. Y dice, ¿usted nos podría hacer el favor de compartirnos el documento que comentaba en el chat de WhatsApp? Me imagino que es el del tríptico, sí, se lo mandamos con la doctora Mónica de la desparasitación. ¿Y cómo revisar una famacha para un rebaño de más de 300 animales? Que sí es viable. Bueno, es mucho trabajo. En cabras es más común que la gente maneje a sus animales porque los ordeña, etcétera. Pues cuando ordeñes, checa famachas. Claro, pues si diario las ordeñas, ¿cuánto más? No lo hagas diario, hazlo una vez a la semana. Y no hagas a todas en un día. Si quieres, haz el lote 1 el sábado, el lote 2 el miércoles, el lote 3 O sea, distribuye el trabajo. Tienen que buscar, como les dije, como es responsabilidad de ustedes, van a tener que aprender una metodología que les sea más llevadera. Porque yo como llego de fuera a una granja, pues lo tengo que hacer todo hoy, porque mañana no voy a estar acá. Pero si es mi granja, pues hoy agarro estas, mañana agarro las otras, y así me voy media horita, 15 minutos, ¿me entienden? Pedazo por pedazo de la granja, ¿de acuerdo? Y y básicamente creo que sería todo. Vale, Doc, sí, también estaba acá pegando una revisadita, lo otro son comentarios, por ahí alguien de México del Bajío les comentó que ahí estaban disponibles para estudios que se requieran, Gustavo Vanegas, entonces ahí hay Gracias, Gustavo. opciones. Famacha condición corporal puede ser una vez al mes. Ah, ya, aquí está la doc apoyando. Listo. Ahora sí creo que estas serían las preguntas. Tampoco veo otra por acá. Gracias a los 73 que se quedaron hasta el final. Claro que sí. Vale, doc, muchísimas gracias, doctor Felipe. Muy buena conferencia, como siempre, pues algo de lo más interesante de todo esto es que nos pone a pensar, ¿no? Así como dijo Delfor, a repensar lo que estamos haciendo, lo que escuchamos que todos hacen y como borregos vamos detrás haciéndolo igual. Y pues agradecerle también al doctor Pedro, a la doctora Gabriela por el tiempo, por quedarse ustedes también hasta las 10:30 ya aquí en Colombia. Y pues nada, esperamos seguir contando con ustedes en más espacios, poder contar con esa experiencia y con todo lo que se sigue aprendiendo en este tema. Como les había dicho el día de ayer y lo seguiremos diciendo en esta parte de salud y sanidad en cabras, incluso en muchos otros aspectos, aún hay muchas cosas que no se saben y se siguen aprendiendo, desaprendiendo e investigando. ¿Listo?